Gracias por visitar Ciudad de Dios. Soy Alex. Yo soy Diana. Recuerda que queremos seguir en contacto con vos a través de nuestras redes sociales y aplicación móvil. Ahora te queremos dejar con el mensaje de la semana. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Espero que esté muy bien. Y el mensaje del día de hoy se llama Generación de Cambio. De hecho, así se llama la última canción del disco. No la presentamos aquí, pero la pueden escuchar ahora que lleguen a sus casas. Una de las cosas, aparte de la iglesia, aparte de la música, una de las cosas que siempre me han gustado desde niño son los deportes. Me encantan los deportes. No es que sea un atleta que usted diga, qué bárbaro, qué atleta, no. La verdad es que no. Pero siempre me ha gustado ver los deportes desde niño, el fútbol americano, béisbol, básquetbol. Entonces recuerdo, por ejemplo, cuando tenía 7 años, cuando Costa Rica fue al Mundial de Italia 90, por ejemplo, me acuerdo muy bien. También crecí viendo a Michael Jordan jugar básquetbol. Pero es un hecho de que los años pasan y esos jugadores que fueron al Mundial de Italia 90 ya no juegan. Michael Jordan ya no juega. Y eso sucede por algo, porque las generaciones pasan. Y se necesita una generación nueva siempre. Se necesitan los deportes, se necesitan las familias, se necesitan los negocios y definitivamente también se necesita en las iglesias. Se necesitan generaciones de cambio, generaciones nuevas que sigan adelante con la obra y cuenten una nueva historia. Ahora, algo que uno ve, cuando uno ve el plan de Dios en la Biblia, uno ve que también Dios trabajó haciendo generaciones nuevas, que continuaran su plan hasta llegar a completarlo. Y algo que uno ve, cuando uno ve cómo Dios trabajó con las generaciones, hay algo bien curioso. En la Biblia hay muchísimos personajes, muchísimos. Pero la Biblia menciona la niñez solamente de aquellos que marcaron una generación nueva. Y lo vamos a ver en esta aventura que vamos a tener a partir de este momento. Así que dígale al de la par, no me distraiga, porque vamos a hacer una aventura, vamos a hacer un viaje y vamos a aprender. ¿Ok? ¿Están listos? Muy bien. Quiero que leamos Mateo 1:17 para empezar. Mateo 1:17. Generación de cambio. Este es un pasaje impresionante. Y es impresionante por lo siguiente. Es un pasaje que resume en uno solo el plan de Dios por las generaciones. Es un pasaje impresionante. Vean lo que dice. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Así que ven, Dios tenía un plan y hasta los números eran perfectos. Impresionante. De cómo él iba llevando de generación a generación hasta completar su plan hasta Cristo. Así que hoy vamos a ver cómo Dios fue cambiando de generaciones, cómo Dios levantó niños. Y sobre todo lo que quiero en el mensaje de hoy es de que usted vea primero el plan de Dios de una manera diferente, la importancia de los cambios generacionales, pero sobre todo la responsabilidad que las generaciones actuales tienen con las generaciones del futuro para que la iglesia y el reino de Dios sigan avanzando. Así que este mensaje no es un juego de niños, es muy serio y vamos a verlo. Así que comencemos con Abraham. Y quiero que busquemos y nos vayamos al primer libro de la Biblia, Génesis 17, del 1 al 7. Génesis 17, del 1 al 7, para ver cómo Dios empezó su plan generacional. Esto va a estar bien interesante. Génesis 17, del 1 al 7. Búsquelo en su Biblia. ¿Listos? Muy bien. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro
y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así que aquí empieza nuestra historia. Dios le da a Abraham una promesa generacional. Le dice: tú no te vas a llamar ya más Abraham, vas a ser Abraham, vas a ser padre de multitudes, de ti saldrán reyes, generaciones. Dios le está dando una promesa generacional a Abraham. Solo que habían unos pequeños detalles. El primero: Abraham tenía 99 años cuando Dios le dice esto, como vimos. Otro detalle: su esposa no podía tener hijos. Y el otro gran detalle es que no tenía ni un hijo. No tenía ni uno. Y Dios le está diciendo: vas a ser padre de multitudes. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Pero no había ni uno. Y entonces, en el pasaje siguiente, en Génesis 18, sucede algo que a mí me impresiona un montón. Y es de que Dios mismo desciende a la tierra. Eso se conoce como una teofanía, una manifestación de Dios en la tierra. Dios viene y Abraham recibe a Dios en su casa y están ahí conversando. Es bien interesante eso. Y dentro de la conversación Dios le dice a Abraham, aquí hablando todo: vas a tener un hijo, tu esposa va a quedar embarazada y va a dar a luz en 9 meses. Y está Sara ahí pegada y escucha lo que Dios dice y se ríe. Y Dios le dice: ¿y por qué te estás riendo? Vas a ver que en 9 meses vas a quedar embarazada. Y así vas a dar a luz. Y así sucede. Sara queda embarazada y tiene a Isaac, el hijo de la promesa. Y así empieza el plan maravilloso de Dios. Y la historia continúa y la Biblia nos dice que Isaac llega a tener gemelos, 2 por 1. Y entonces dice que nace Saúl el primero y agarrado del talón Jacob, porque desde que nació él quería ser el primero, el primogénito. Y creció y dedicó gran parte de su vida a obtener esa bendición. Y logró engañar a Esaú, su hermano, engañó a Isaac, su padre, y obtuvo la bendición de la primogenitura. Solo que eso le costó tener que irse de su casa, porque Saúl lo quería matar por haber hecho eso. Así que él se va y él tiene 12 hijos con 4 mujeres diferentes. Pero la que él amaba era Raquel, porque fue por la que trabajó 14 años. Si usted cree que ha pulseado a una mujer, lea la historia de Jacob. 14 años pulseando a esta mujer. Y llega al fin, pasa el tiempo y llegan a tener un hijo, José. ¿Y qué es el asunto? Que Jacob demuestra que José es su favorito contra todos sus hermanos, y eso provoca unos celos. Y le da una túnica de colores como signo de su preferencia. Mi teoría es que era morada y blanca. Esa es mi teoría. Para mí esos colores ya, ¿quién no le va a tener envidia? Y entonces los hermanos tienen tantos celos que lo llegan a vender. Y dice la Biblia que él llega a ser esclavo en Egipto, lo encarcelan injustamente, pero un día el faraón tiene un sueño que nadie le puede interpretar, que era de unas vacas gordas y flacas. Y entonces ¿se acuerdan de José que estaba en la cárcel? Y le dicen: hay un muchacho ahí en la cárcel que interpreta sueños. Él sale y le interpreta el sueño al faraón, que esos iban a ser 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Así que José llega a convertirse en el vicepresidente del imperio más grande de ese momento, que era Egipto. Y entonces, cuando llegan los años de escasez, el único lugar donde hay alimento es Egipto. ¿Y dónde tienen que ir los hermanos de José? A Egipto. Pero la Biblia nos dice que José los reconoce, los perdona a pesar de lo que le hicieron, y les dice: vénganse a vivir aquí, yo les voy a dar un lugar donde ustedes pueden vivir. Tráiganse a papi, tráiganse a Benjamín, tráiganse a todos, van a vivir acá y yo los voy a alimentar. Y así sucede. Ellos se van a Egipto. Pero, y voy a decir varios peros en el mensaje, pero sucede algo. Y quiero que leamos Éxodo
1:6. Éxodo 1:6. ¿Qué pasó? Ellos vivieron en Egipto, felices, contentos. Ahí estaba José, mientras José era el vicepresidente, todo ok. Pero pasa lo siguiente, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Una generación se acabó y se levanta una nueva generación. Pero la Biblia nos dice que el faraón, la nueva generación de faraones, dice que ellos dijeron: yo no sé quién es José, yo no sé quién es esta gente, solo sé que son un montón, me parecen una amenaza, y los hicieron esclavos. Y fueron esclavos en Egipto 430 años, como esclavos en Egipto. Y la pregunta es: ¿y qué pasó con el plan de Dios? ¿Será que se detuvo el plan de Dios? Si están ahí esclavizados en Egipto, ¿qué pasó con lo que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Qué pasó? Pero Dios estaba levantando una nueva generación, la generación de la libertad. ¿Y cómo sucedió? Cuando el pueblo ya fue creciendo, el pueblo de Israel, dice la Biblia que el faraón lanzó un decreto diciendo: yo quiero que maten a todos los niños bebés varones. Así que todo el pueblo de Israel se llenó de temor. ¿Y qué hacemos con nuestros niños? Si nos matan a nuestros niños pequeños, ¿cómo vamos a levantar una nueva generación? ¿De dónde va a salir el libertador que se nos prometió que nos iba a sacar de acá? Y sucede lo siguiente. ¿Y quién inicia la historia? Un niño. Y quiero que leamos Éxodo 2 del 1 al 3. Éxodo 2 del 1 al 3. La generación de la libertad. Y dice la Biblia, Éxodo 2 del 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Así que ellos ponen al niño escondiéndolo para protegerlo, y quien encuentra la canasta, por esas casualidades de la vida, es la hija del faraón, que cuando lo ve dice: yo lo voy a adoptar. Y va a hablar con la mamá del niño y le dice: usted me lo cría los primeros años y después yo me lo dejo. Y así pasó. Y ella le puso por nombre Moisés. Así que dice la Biblia que Moisés crece, y cuando él ya está grande, él se da cuenta que su identidad real es que él es hebreo, que él es del pueblo de los esclavos. Y un día dice que ve un egipcio que está maltratando a un hebreo, y se llenó tanto de cólera que mató al egipcio. Y eso le valió que tuvo que escaparse de Egipto. Así que él se fue, estuvo 40 años en el desierto, y cuando pasó ese tiempo, Dios lo llamó y le dijo: este es el tiempo, Moisés, yo te escogí, tú vas a libertar a mi pueblo de la esclavitud. Y así pasó. Y sabemos que a Moisés le costó muchísimo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Es más, una vez dice la Biblia que Moisés le dijo a Faraón: Faraón, déjanos ir a mi pueblo a adorar al desierto. Y Faraón le dijo: bueno, vayan, pero nos dejan a los niños aquí. Y Moisés le dijo: no, Señor, los niños son parte del pueblo y del plan de Dios. Si nos vamos todos. Los niños son parte del plan de Dios. Así que al final Moisés logra sacar a todo el pueblo, y la Biblia dice que ellos llegan y milagrosamente cruzan el Mar Rojo, porque el faraón los volvió a perseguir, y empieza la aventura de ir a la tierra prometida. Ahora sí, el plan de Dios está continuando. Está en el camino a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya están cerca, están a unos solos días, a unos pocos días, ya casi. Y entonces se les ocurre una idea que parecía buena. Y la idea era: bueno, mandemos un representante, un líder de cada tribu
para que vean cómo está la tierra y nos traigan un informe. Qué buena idea, vamos, vayan. Vuelven, no fue una buena idea, porque de los 12 dice que 10 dieron un informe negativo y le dijeron al pueblo: no vamos a poder, ¿para qué salimos de Egipto? Allá hay gigantes, murallas, gente más fuerte, no lo vamos a lograr. Solamente 2, Josué y Caleb, fueron los que dijeron: sí lo podemos hacer, pero no les hicieron caso. Así que eso provocó una decisión drástica de Dios, que está en Deuteronomio 1, del 35 al 36. Deuteronomio 1, del 35 al 36. ¿Qué hizo Dios con esta generación? Que vio cómo Él mandó las plagas, que vio cómo Él abrió el mar rojo, que vio cómo Él hizo descender maná del cielo, que vio cómo había una columna de nubes y de fuego en la noche para protegerlos, que vio todo eso y aún así no le creía a Dios. ¿Qué iba a hacer Dios con esta generación incrédula y malagradecida? Deuteronomio 1, del 35 al 36 dice: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Hay que entender Deuteronomio, y hoy usted, cuando lea Deuteronomio otra vez, lo va a leer diferente. ¿Por qué? Porque Deuteronomio es el discurso de Moisés a la nueva generación, a los que eran niños cuando salieron de Egipto, pero que ahora son adultos, y es la generación que Dios levantó y que iba a ser la generación de la conquista. Y vean lo que les dice Moisés en el versículo 39 ahí mismo. Les dice lo siguiente: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos le heredarán. Y ahora Moisés les estaba diciendo: ustedes eran niños en ese tiempo, pero ahora ustedes van a ser mi generación de conquistadores. Con ustedes lo voy a hacer. Y su líder va a ser Josué. Así que el pueblo entra y conquista la tierra prometida, derriba los muros de Jericó y destruyen a todos los pueblos y disfrutan la tierra prometida. Pero, el otro pero, sucede algo. ¿Y qué sucede? Leamos Jueces 2:10. Jueces 2:10. Porque hasta aquí todo va bien. Ya están en la tierra prometida. Ya están disfrutando lo que Dios les dio. ¿Qué puede salir mal? Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levanta una generación nueva que lamentablemente no conoce a Dios. Y ahí empieza una de las etapas más oscuras de la historia de Israel, que es conocida como la época de los jueces. Y el pasaje que mejor describe lo que fue la época de los jueces es el último pasaje del libro de los jueces, que dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. En versión tica, cada quien hacía lo que le daba muy bien. Buenos ticos son. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Era un desorden, era una anarquía, no había dirección de Dios. Y el pueblo se metía en problemas y problemas. Así que Dios dice: bueno, este pueblo no me conoce. Este pueblo se ha corrompido, porque hasta los mismos sacerdotes se habían corrompido de la época, Elí y sus hijos. No había visión de Dios. Y Dios dice: tengo que levantar una nueva generación que me conozca, una nueva generación que me siga, una nueva generación que ame mi palabra, una nueva generación que realmente me sirva con santidad, una generación de profetas. Dios va a levantar una generación que le devuelva la dirección y la palabra de Dios a su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cuál va a ser el niño que va a representar esa nueva generación? Bueno, la historia es bien interesante, porque dice la Biblia que había una mujer llamada Ana,
que no podía tener hijos. Y dice que un día se fue al templo y dijo: Señor, yo quiero tener un hijo, te lo pido. Y dice que está orando con tal intensidad que el sacerdote le dice: usted está borracha, fuera del templo. Y ella le dice: no estoy borracha, es que he derramado mi alma delante de Jehová, pidiéndole un hijo. Así que ella se va con tal convicción que la Biblia dice que ella queda embarazada. La pregunta es: ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese niño que se está gestando y que va a representar una nueva generación para Israel? Leamos 1 Samuel 1:20. 1 Samuel 1:20. ¿Quién será este niño? Y dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ana estaba tan agradecida con Dios por haber quedado embarazada, que le dijo: Señor, cuando nazca este pequeño, yo lo voy a criar los primeros años y después te lo voy a llevar al templo para que viva ahí y te sirva. Y así lo hizo. Y cuando era muy pequeñito, Ana llevó a Samuel al templo. Dice la Biblia que él crecía y todos los años Ana le llevaba una pequeña túnica conforme él iba creciendo. Y un día, estando Samuel ahí todavía pequeño, escucha una voz: Samuel, Samuel. Y él se va donde el sacerdote y le dice: aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Yo no te llamé, vaya a dormir. Y una segunda vez: Samuel, Samuel. Y otra vez: aquí estoy, señor sacerdote, que yo no lo llamé. Tercera vez y lo mismo, hasta que le cae el 20 al sacerdote. Dice: yo creo que es el Señor que te está llamando. Cuando vuelvas a oír la voz, dile: aquí estoy, Señor. Y así pasa. Y ese día Samuel recibe su llamado profético. Un niño que iba a ser el profeta de Israel. Y aquí viene la nueva generación. Y entonces se levanta Samuel, el último juez y el primer profeta de una nueva generación. Y crece Samuel y ya es un profeta consumado, reconocido en Israel. Y un día el pueblo le dice: Samuel, hablando todo un poco, nosotros queremos un rey como todos los pueblos. Y Samuel: ¿pero cómo? Si su rey es Jehová. No, pero queremos un rey y lo queremos ver ahí. Y Samuel: bueno. Y ellos escogen un rey, Saúl. ¿Y por qué escogen a Saúl? Porque era el más alto. Y entonces Saúl llega a ser el rey de Israel. Pero sabemos que Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Así que Dios le dijo a Samuel: ahora voy a ser yo el que voy a escoger al nuevo rey. Y vas a ir a la casa de un hombre llamado Isaí, ahí va a estar el rey que yo voy a escoger. Así que se va Samuel a la casa de Isaí. Y pasa el primero, se llamaba Eliab. Y era alto, fuerte, toda la pinta. Y Samuel lleva con el cuerno para ungirlo. Lleva: este es. Y Dios le dice: ¿dónde va? Ese no es. Y Dios le dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y entonces le dice que pase el siguiente. Y pasa el segundo, el tercero, el séptimo. Y ya no quedaban. Y Samuel dice: híjole, ya no le quedan más. Y Isaí le dice: bueno, queda el menor, pero no sé si lo llamo. Ahí está cuidando las ovejillas. Sí, llámalo. Y entra, pequeñito, machito, guapo. Me recuerda a mí. Y entra, y Dios le dice: este es el que yo escogí. Y ese mocosillo lo unge para ser el nuevo rey de Israel. Y va a comenzar una nueva generación de reyes. Impresionante. Y sabemos que David tuvo que huir 13 años de Saúl, porque Saúl se llenó de celos y lo persiguió por lo de Goliat y todo el asunto. Pero él llega a ser rey y él recibe una promesa generacional, David, la cual es dicha por el profeta Jeremías. Quiero que leamos Jeremías 33:17. Y hago el comercial porque Jeremías fue otro
profeta que fue llamado desde siendo niño. Él le dijo a Dios: Señor, ¿por qué me llamas si yo soy niño? Y Dios le dice: desde que estabas en el vientre yo te escogí y te puse por profeta a las naciones. Ese niño se convirtió en profeta, Jeremías. Y él dice lo siguiente acerca de David. Dice: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Lo que estaba diciendo aquí es que de las generaciones que iban a venir después de David, no iba a faltar ninguno de sus descendientes que fuera rey. ¿Cómo se cumpliría esa promesa? Bueno, después de Jeremías es uno de los tantos profetas que Dios llamó para que llamaran al arrepentimiento al pueblo de Israel. Lamentablemente este pueblo era necio, majadero, y a veces le hacían caso, otras veces no. Eso a pesar de que se dividieron, fueron los del sur, que era el reino de Judá, fueron tomados por los babilonios, llevados cautivos, y Dios mandaba profetas a ver si acaso, y el último que habló fue Malaquías, el profeta Malaquías. Y resulta que cuando Malaquías dijo su última palabra, empezó un periodo de silencio, donde no había profetas, donde no había palabra de Dios. Y fue un periodo de 400 años, 400 años, en que el pueblo de Israel estaba esperando que Dios les hablara y nada, nada de nada. Y vinieron los persas, los griegos, los romanos, y no se escuchaba nada. Pero pasó algo. ¿Quieren saber qué pasó? Pasan los 400 años y un día hay un sacerdote llamado Zacarías, que le toca ir a servir al templo. Y está Zacarías sirviendo en el templo, está ahí en el lugar santo, y se le aparece un ángel encima del altar del incienso y le dice: Zacarías, vas a tener un hijo y se va a llamar Juan. De él es quien está escrito: voz del que clama en el desierto, prepara camino al Señor. Han pasado 400 años de silencio, pero Dios ha vuelto a hablar. El plan continúa. Y ahora Dios va a levantar no solamente una nueva generación, sino la generación que va a cambiar la historia de la humanidad. Pero sucede que Zacarías le dice al ángel: pero ¿cómo yo voy a tener hijos? Esto es imposible. Yo estoy viejo, mi esposa no puede tener hijos. Y el ángel le dice: ajá, por no creerme, vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y Zacarías sale del templo. Imagínense después de haber visto un ángel, la cara que tenía. Y la gente le pregunta: ¿qué pasó? ¿Te dijeron algo? ¿Dios volvió a hablar? Oh, sí, díganos, estamos 400 años esperando. Y Zacarías: Dios mío. Y no podía hablar y no podía contarles lo que Dios le había dicho. Y pasan unos meses y llega el ángel Gabriel y se le presenta a una jovencita llamada María. María, eres llena de gracia, vas a concebir por el Espíritu y vas a tener un niño y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice que se van a visitar Elizabeth y María, las dos embarazadas. Dice que los niños saltaban cuando se encontraron, porque desde el vientre estaban llenos del Espíritu Santo, porque era la generación que iba a cambiar la historia. Porque ese niño, porque vean lo que dice los dos niños. Esto me encanta de la Biblia, lo que dice acerca de Juan, lo que dice acerca de Jesús siendo niños. Leamos Lucas 1:80 y Lucas 2:52. Lucas 1:80 y Lucas 2:52. Dice la Biblia respecto de Juan, dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y de Jesús dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Eran unos chiquillos, eran unos niños, pero eran los niños que representaban que el plan de Dios iba a continuar y se iba a completar, porque ese niño iba a dar su vida para darnos salvación a usted y a mí. Quedé cansado de ese viaje. ¿Por qué les conté todo esto? Como ven, el plan de Dios siempre continúa. Y aunque parezca que se acabó, y aunque parezca que no hay esperanza, y aunque parezca que el plan no sigue, el plan sigue. Y Dios siempre va a levantar una nueva generación para seguir su plan y para escribir una nueva historia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esto? ¿Qué aprendemos? ¿Qué tenemos que hacer? Quiero que leamos Hechos 13:36. Hechos 13:36. ¿Qué tenemos que hacer con esto que hemos aprendido? Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Lo primero que tenemos que entender es que fuimos llamados no solamente a ser parte de una generación, fuimos llamados a servir a nuestra generación. En el tiempo, en el lugar donde Dios te ha puesto, fuiste llamado a servir a tu generación, a marcar una diferencia, a cumplir una misión. No simplemente a ser parte de una generación, a servir a tu generación. La pregunta es, ¿eres simplemente parte de una generación o realmente le estás sirviendo a tu generación? ¿Estás marcando una diferencia? ¿Estás aprovechando el tiempo y lugar donde Dios te ha puesto? ¿O simplemente estás ahí siendo parte de? Esa es la primera pregunta. Pero lo otro muy importante es que tenemos una responsabilidad todos de preparar a las generaciones que vienen. David no solamente sirvió a su propia generación, él preparó a la siguiente generación. De hecho, la Biblia nos dice que él tenía la visión de construir un templo, pero Dios le dijo: usted no lo va a construir, va a ser su próxima generación, va a ser su hijo Salomón el que lo va a construir. David nunca llegó a ver el templo que soñó, pero ¿qué hizo? Le dio la visión y los materiales a su hijo para que lo hiciera. Hay muchas cosas que nosotros no las vamos a ver, pero las próximas generaciones son las que las van a construir y las van a ver. Tenemos que preparar a las generaciones futuras. Y este es un trabajo conjunto entre la iglesia y la familia. Ya sea que usted sea líder de la iglesia, ya sea que usted sea padre, hermano, tío, primo, abuelo, lo que sea, somos llamados a cuidar y a preparar a las generaciones que vienen. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tenemos que entender los tiempos. Las generaciones futuras se van a enfrentar a un mundo cada vez más lleno de maldad, de corrupción, de violencia, más complicado. Y necesitan con urgencia conocer a Dios, ser llenos de su espíritu y ser ungidos para el desafío que tienen para el futuro. Nosotros tenemos que preparar esa generación. Pero si queremos preparar una generación de cambio, primero tenemos que cambiar nosotros, cambiar de mentalidad, dejar de ver a los niños como si fuera un ministerio ahí simplemente para jugar, un ministerio sin importancia. El ministerio infantil es importante, los niños son importantes, los adolescentes son importantes. Tenemos que discipular y preparar a las generaciones que vienen para enfrentar el mundo que vienen, para que estén llenos de la palabra de Dios. Porque de esos niños que están ahí jugando ahí hoy en su día, es el próximo Samuel, es el próximo David, es el próximo Moisés, es el próximo Juan. Ahí están y nosotros tenemos que cuidarlos. Porque se va a levantar como se levantó Faraón, que quiso matar a los niños de Israel, como se levantó el César, que quiso matar a los niños para destruir al Mesías, pero no lo logró. Así tenemos que cuidar a nuestros niños. Tenemos que cuidarlos de las garras, del pecado, de la drogadicción, que no se aparten del camino de Dios y que sean el remanente que Dios ha guardado para escribir la nueva historia de la iglesia.
lo que viene. Porque cuando yo veo cómo se va a poner el mundo, solamente esto puede cambiar si se cumple lo que está escrito. Que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Que se cumple lo que dice la Biblia: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros niños y nuestras niñas, nuestros hijos, verán visiones, tendrán sueños. Necesitamos una generación que tenga una experiencia con Dios. Necesitamos preparar la iglesia del futuro. Tenemos que preparar las próximas generaciones. Tenemos que entender los tiempos y somos responsables todos. Todos tenemos algo que hacer. La mejor parte de la historia de Ciudad de Dios está por escribirse. Vamos a ver muchas cosas, otras no las vamos a ver, tal vez con nuestros ojos físicos, pero sí es nuestra responsabilidad dejarle la visión y el legado a la siguiente generación para que cumpla la misión, para que continúe la obra de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Nosotros tenemos un ejemplo maravilloso. Tenemos el ejemplo de una generación que hace casi 40 años se levantó y tuvo fe, como el pastor Alex, la pastora Ana, la hermana Miriam y muchos, que fueron la generación que con trabajo, que con fe, con oración, con perseverancia, nos han dejado un legado maravilloso que disfrutamos hoy. Pero tiene que levantarse una nueva generación que continúe ese trabajo, que siga ese ejemplo, que continúe la obra que ellos iniciaron y preparar a las generaciones que vienen, porque esto sigue hasta que Cristo venga. Y nuestra misión es servir a nuestra generación y preparar a las generaciones que vienen. Los invito a que nos pongamos de pie. Señor, muchas gracias. Hoy estamos delante de ti, agradeciéndote primero por esas generaciones de jóvenes que hace muchos años pusieron su vida en el altar, tuvieron fe y persiguieron un llamado y levantaron esta obra maravillosa que hoy es Ciudad de Dios. Gracias por esa generación, gracias por su ejemplo, gracias por su trabajo y gracias porque hoy día nos siguen dando ejemplo y inspiración a las generaciones que venimos para continuar la obra, para seguir escribiendo la historia de esta iglesia. Estamos próximos a cumplir 40 años. Es tiempo de preparar la Ciudad de Dios del futuro, de preparar las siguientes generaciones. Y yo te quiero pedir, Señor, que a los que estamos hoy nos des la pasión, el amor, la sabiduría, la unción que necesitamos para cumplir tu obra en estos tiempos. Y también te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que nos ayudes a formar a las generaciones que vienen, a esos niños, a esos adolescentes, a esos jóvenes. No queremos perder ninguno, porque ahí está el Samuel, el David, el Juan, el Moisés, el próximo maestro, el próximo evangelista, el próximo maestro, los pastores de la nueva generación. Y tenemos el privilegio, pero también la gran responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, de guiarlos, de prepararlos, de enseñarlos. Y esa es una responsabilidad de todos, Señor. Prepáranos y llénanos a nosotros y prepara a las generaciones que vienen, porque tu obra continúa, Señor, porque tú lo harás otra vez y lo harás con las generaciones que vienen, y te creemos y nos preparamos en el nombre de Jesús, Señor.